También que nadie habrá visto el material que subí en la plataforma. Yo sí vi, profe. Ah, vos sí viste. ¿Qué decía el material? Hablaba sobre el obrador y las diferentes Las funciones que funciones que había. realiza y qué significan, sí. Y los tipos de También obradores que existen de acuerdo a las obras también. Y cómo podemos organizar el obrador según el tamaño de la obra también y la cantidad de funcionarios que tenemos. Sí. Ujú. Si es pequeño, Debe mediano, estar grande, ubicado. fuerte. Bueno, la organización de obra es el tema. ¿Cómo organizar la obra de acuerdo al tipo de envergadura de la obra? Entonces, ¿de qué? O sea, ¿cuál es el motivo para que una obra sea planificada de una u otra manera? ¿Qué se tiene en cuenta? A ver, William. William. Está congelado su imagen. ¿Quién me habló? Almada. No, Almada, entonces. Víctor. Sí. Hola, profe. Hola. ¿Sería el lugar de emplazamiento fijado en la etapa de definición de producto, profe? Para planificar esa organización de obra, de acuerdo a la envergadura, ¿qué se tiene en cuenta? Los datos, las dimensiones del lugar. Inclusive estaba leyendo una parte también que ya hablaba de la planta prácticamente. Y eso. Las necesidades, profe, el programa de necesidades que tenía que cumplir. El lugar para comer, el lugar para ir al baño, el lugar apto para oficina, los diferentes espacios que debía contener el obrador. Daisy. Hola, ¿se me escucha? Sí. Y ahora no retumba, ¿verdad? No, ahora ¿No? no. No. Bueno, en realidad yo estaba viendo que es muy importante también que sean flexibles, para que en el caso de que ocurra alguna situación, algún problema, que tenga la posibilidad de que ese problema no sea perjudicial. Entonces se puedan realizar las mudanzas posteriores sin que tenga mucho problema, sin que dé mucho problema. Y también sobre la integración de todos los esfuerzos y que sea un flujo progresivo, porque nuestra meta cuando estamos en ese tema de la obra es que el producto acabado. Entonces, que todos los esfuerzos y el flujo de producción vaya hacia esa dirección. ¿Algo más? Y que yo personalmente, según estaba leyendo, que los obreros se sientan satisfechos también en el lugar donde trabajan. Por lo tanto, las medidas y eso tienen que ser adecuadas para que ellos también puedan estar en buenas condiciones para realizar su trabajo. Ok. Gabriela, ¿está todo bien eso? Hace rato te quería decir, yo por ejemplo anoté Sí, vi la que alzaste tu mano. logística, sí, la logística interna y la logística externa. Por ejemplo, la interna sería todo lo que citaron los compañeros, que era el almacenamiento, la parte de administración, transporte, materiales, señalización, entre otras cosas. Y después está la logística externa, que sería, por ejemplo,
La interfase con los proveedores, entrega, la descarga de materiales, instrumentos que puedan mejorar la producción dentro de la obra. Y eso es lo que yo anoté. A ver, Rafael, Sí, profe. decime. No, y lo que se tiene en cuenta es la organización dentro de una obra para que sea conveniente, eh, para que siga, funcione bien y no tenga ya sea atrasos o interrupción una obra. Ujú, Todo lo que convenga, ya sea a la empresa constructora y así también al cliente. ujú. Ok. Mario, Visto también el documento que habla una parte de que hasta mismo dentro de la obra tiene que funcionar también el sistema con que se está trabajando. Entonces, todo lo que sería la parte de descarga en sí de materiales, movimiento de los personales, cómo funciona en el proceso de la obra también. Hay inclusive una planta ahí donde muestra partes así de la obra, cómo tiene que tener un orden también para que avance de una buena manera también la obra y evitar así pérdidas materiales y que atrasen también la obra. ujú. Bueno, yo le estoy viendo solamente acá a William que está congelado y no me atiende, a Gabriela, a Mario, a Víctor, a Rafael, a Belén, a Daisy y a Parra. Solamente a ellos. Después al resto no le veo. Al resto que no le estoy viendo, menos 10 puntos luego ya, para empezar. Yo también, Ahora, profe. ahora aparecieron los dos, Rolando y Natalia, pero no estaban. Profe, yo estaba ¿Qué? pendiente. Te quería comentar nomás que William no sale su audio. No sé por Mm, qué. ok. Bueno, y yo pregunté, lo que yo pregunté, o sea, para que se den cuenta nomás, ¿verdad? Yo hice una pregunta sencilla, el principio de todo, y toditos empezaron a hablar, a decirme cosas así ya en general desordenada, en forma desordenada, ¿verdad? Y no respondieron a lo que yo pregunté. Hola, ahora ya sale. Hola, ese es William, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo ustedes en el examen, ¿verdad? No prestan atención al enunciado de la pregunta. Entonces después contestan mal, ¿verdad? Contestan con algo que no corresponde. Ahora se estaban adelantando, estaban haciendo tipo un resumen general de todo y no me contestaron a la simple pregunta que le hice de cómo se planifica una obra. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para planificar una obra? Y elegir el modelo de organización de acuerdo a la envergadura de la obra. Eso fue lo que yo les pregunté. Y profe, no sé, no esa parte, recopilación de los antecedentes, mucho lo que tiene que ver en la obra en sí, otro que no necesariamente lo que está la parte de su alrededor por ahí. Bueno, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el lugar donde se va a ubicar esa obra. Su importancia cualitativa y cuantitativa, de acuerdo al programa que se va a realizar en ese lugar. Y el tiempo de ejecución. Eso es. O sea, y todo eso se aplica a una planta, que es la layout, que le llamamos, ¿verdad? Donde dentro de esa planta se hace una distribución, ¿verdad? De los espacios que se van a requerir y cómo va a funcionar eso, ¿verdad? Y después, ya cómo se planifica el obrador mismo, que el obrador no es solamente esa caja donde está la oficina, ¿verdad? Es mucho más de lo que es ese simple espacio donde está la oficina del fiscal de obras, ¿verdad? Se tiene que ver todo lo que
es el lugar, ¿verdad?, donde está ubicado el terreno, si es en un barrio, si es en una zona, porque la clasificación de los obradores está supeditado a la ubicación, 1, ¿verdad? Y 2, al tipo de obra. Ubicación, ¿por qué? Porque puede estar en una zona rural, puede estar en una semi-rural o en un área urbana como es ya el nuestro, ¿verdad? En nuestro caso, Ciudad del Este, por ejemplo. Y el tipo de obra, si es una obra ya sea lineal o extendida en kilómetros, que puede ser un programa vial, por ejemplo, ¿verdad? Esos trabajos que se hicieron ahí en la supercarretera, ahí al costado de la facultad, ¿verdad? Es una obra vial, ¿verdad? Entonces, en ese caso es lineal o puede ser compacta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene espacios alrededor, edificios, ¿verdad?, viviendas, que van a influir en el movimiento de nuestra obra, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se tiene que planificar, ¿verdad?, y ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para cuidar todos esos detalles y poder distribuir nuestro obrador de acuerdo al programa, a lo que se va a hacer. Ahí entra en juego todo lo que estaban nombrando, ¿verdad?, el tema de qué es lo que tienen que hacer en ese lugar, en ese terreno, cuál va a ser la secuencia de trabajo, cómo se va a trabajar, distribuir el obrador de acuerdo a esos trabajos, a ese programa de trabajos, ¿verdad? Dónde se van a descargar los materiales y los equipos, dónde va a estar el personal de mano de obra, por dónde va a entrar, dónde se va a higienizar, ¿verdad? Todo. Y, lógicamente, todo eso tiene que ser flexible, porque la obra tiene un proceso de ejecución, ¿verdad? Y eso puede ir cambiando de acuerdo al proceso de ejecución de la obra. Entonces, para todo eso, para poder lograr todo eso, tenemos que hacer un croquis, ¿verdad?, o un plano, el layout, ¿verdad?, el macro y el micro layout, ¿verdad?, qué es el macro y qué es el micro, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso se tiene que procesar, o sea, optimizar todos los espacios requeridos para poder hacer esa ejecución, que esa ejecución de obra funcione bien, ¿verdad? Entonces, dentro de esos planos tenemos que hacer unos diagramas de recorrido, ¿verdad?, de los materiales, de la mano de obra y de los equipos que se van a usar, de acuerdo al tipo de obra. Entonces, ¿cuáles son los elementos para ese obrador, para poder planificar bien ese obrador? Primero, el acceso. O sea, ¿por dónde se va a entrar a la obra? ¿Cómo va a ser el control? ¿Quiénes van a estar ahí controlando? Después, el cercado, ¿verdad?, o el vallado de obra. ¿Que eso para qué es? ¿Para qué sirve el vallado de obra? Para la seguridad. Para la seguridad. delimitar el área de trabajo. Muy bien. Para que Delimitación. no persona, para Para que no evitar cualquier accidentes persona también. pueda entrar ahí, profe. Muy bien. Delimitación del área de trabajo, ¿verdad? Evitar seguridad para evitar robos y acceso de personas extrañas a la obra que no sean los obreros o funcionarios que van a estar trabajando ahí, ¿verdad? Todo lo que dijeron, perfecto. Eso es, muy bien. Después, ¿qué también tiene que tener, ¿verdad?, ese obrador? Tiene que tener un cartel de obra. Ese cartel de obra tiene que estar de acuerdo a las especificaciones y reglamentaciones, ¿verdad?, que tiene el municipio donde se habilitó la construcción de esa obra específica, ¿verdad? Sea vivienda, edificio en altura, oficinas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tipo de obra que sea, tiene que tener su cartel donde están todos los informes de la obra. ¿Cómo se llama esa obra? Si es una vivienda, un edificio, ¿quién es el responsable
de esa obra, que sería o la empresa constructora o un arquitecto, un ingeniero, de acuerdo a cómo se aprobó eso, se presentó eso en la municipalidad y se aprobó, ¿verdad? Y por eso tiene que estar también en ese cartel el número de resolución de aprobación de esa obra. O sea, entonces, con todos esos datos, ya si pasa algún fiscal de la municipalidad, ya va a ver que esa es una obra que está habilitada por la municipalidad. Ellos pueden verificar viendo ahí, ¿verdad?, que está en el cartel el número de resolución de aprobación de la construcción. ¿Ok? Eso es muy importante que esté en ese cartel. Entonces, eso tienen que tener. Entonces, es el acceso a la obra, el vallado, el cartel de obra. Después, el obrador propiamente dicho, ¿verdad? El obrador propiamente dicho es el conjunto, ¿verdad? Porque no es solamente una pieza, como les dije, ¿verdad? Es el conjunto, ¿verdad?, de todos los medios físicos que necesita esa obra, ¿verdad? No es simplemente un compartimiento cerrado para guardar las herramientas o un depósito provisorio de materiales. Tiene que ser algo más, ¿verdad? ¿Qué es ese algo a más? Eso es todo lo que tenga que ver con el funcionamiento adecuado de nuestro cantero de obras. Entonces, por eso es que tenemos que planificar. Y planificar es en una planta. ¿Y qué consideraciones tener? Entonces, tenemos que ver qué tenemos cerca, cuáles son nuestros vecinos. Hay veredas de uso peatonal o no en el acceso a la obra. El flujo vehicular de vehículos que pasan enfrente, ya sean vehículos normales, ¿verdad? Pasan vehículos tipo autobuses, ¿verdad? De uso público. Entonces, todo eso tiene que ver para poder ver la forma de acceder a nuestra obra, porque tienen que pensar que en la obra tienen que llegar los camiones para descargar los materiales, ¿verdad? Entonces es importante tener ese flujo, ¿verdad?, de tránsito en frente a la obra, dependiendo, ¿verdad? Porque la obra puede estar ubicada entre linderos o puede estar ubicada en una esquina, ¿verdad? Entonces, independiente a la ubicación, por eso es importante la ubicación, ¿verdad?, porque tenemos que planificar eso. De repente, por la vía menos transitada, ver la forma de planificar el acceso a la obra, el acceso de camiones, por ejemplo. El acceso de personales puede ser por un lado y el acceso de camiones por el otro lado, ¿verdad? Si es que tenemos el caso de en esquina. Pero si no es así, tenemos que ver únicamente la forma de planificar en una sola vía de acceso a ambas cosas, ¿verdad? Tanto peatonal como de acceso y salida de camiones, ¿verdad?, para descarga de materiales. Pero un poco, ya está. Las vías de acceso. También es importante de repente la topografía, ¿verdad?, del terreno. ¿Por qué? Porque ahí ya hay que pensar, ¿verdad?, más todavía en la seguridad, porque tienen que entrar máquinas, tienen que hacer excavaciones. Entonces, todo eso es importante. Se dan cuenta que son muchas cosas que tienen que tener en cuenta para poder planificar bien la organización de obra, ¿verdad? Que no decimos obrador, pero no es espacio reducido, ¿verdad? Después tenemos hay gente que está queriendo entrar todavía. Sí. Marcos. Después, ¿qué es, como le estaba diciendo, esos espacios físicos que tiene que tener el obrador? ¿Cuáles son? A ver si alguien me dice. Y profe, las oficinas, los baños, los comedores, los depósitos, también que es muy importante, su ubicación para disminuir un poquito la circulación, desplazamiento de los obreros y de las maquinarias, todo tiene que ser bien planificado. Sí, así mismo. Bueno, y tanto Profe, para el área de armado sí, también. Sí. Para los sanitarios, ¿verdad?
para los sanitarios, para los depósitos, comedor, vestuario. ¿Qué es importante que tenga nuestro obrador? Principio luego de todo, antes que empezar a construir esos espacios que tenemos que tener. Así de Las buenas a primeras. señalizaciones. ¿Mm? Las señalizaciones. Alimentación de agua, electricidad, desagües Muy cloacales y demás. muy bien, Rivas. Los servicios básicos, Lima. Contar con la entrada de agua, ¿verdad? O sea, la conexión de agua, si es que no tenía lugar, ¿verdad? De gestionar el acceso de agua, energía eléctrica, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Cuando se construye el sanitario, hacer un sistema de desagüe para ese sanitario, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante en las instalaciones básicas, ¿verdad? Tienen que contar con eso para poder ir construyendo cada uno de esos espacios, ¿verdad? Bueno, después, los objetivos básicos para la distribución del obrador. ¿Cuáles son esos? La distancia mínima entre los movimientos y materiales. Ujú. Después, También era la Optimización de integración. espacio. ¿a qué Parra o quién va a hablar? Que Parra diga uno más y después la persona que habló, que no sé quién fue, continúe. Que hable nomás, profe, yo estoy pensando todavía. La ¿Estás pensando utilización más? del espacio donde va a hacerse el obrador. La utilización del espacio donde se va a hacer el obrador. O sea, el espacio disponible, ¿verdad? Y usar de forma efectiva ese espacio. Eso sería. Después, El Espacio estudio para de los la equipos. circulación. el estudio de la circulación, muy bien. Después, De acuerdo a la norma de seguridad. muy bien. Después, ¿qué más? Que sea accesible a cualquier cambio. Flexible. Muy Sí. bien. Así mismo. Ahí está. Ahí están todos los objetivos básicos para una adecuada distribución del obrador. Perfecto. Ahora, vamos a hablar sobre los factores que intervienen. Yo ya estaba hablando, ya le estaba diciendo algunas cosas. Ahora quiero que ustedes me vuelvan a decir eso. Estos factores son 6. Los contratistas y eso también, los vestuarios. Creo que eso no se mencionó todavía. También eran parte de los factores. Después lo que ya mencionaron, la energía eléctrica y, o sea, que los servicios básicos. Después, como dijo Lima, y los servicios básicos, el primer factor que interviene son los servicios, ¿verdad? Que cuente con todo eso, lo básico, ¿verdad? Energía, agua, teléfono, si posible, ¿verdad? Después ya entran Los ahí las equipos que se van oficinas. a utilizar, ¿verdad? Ujú. Sí, equipos o si se van a montar en la obra laboratorios de ensayos, ¿dónde? ¿Verdad? Ahí ya entran los vestuarios, los sanitarios, comedores, sala de primeros auxilios, las oficinas donde van a estar los contratistas o subcontratistas, si es que lo hubiere, ¿verdad? O fiscales, ¿verdad? Eso, todo eso entra dentro de servicios. Después, ¿cuál es el otro factor? Los Voy a decir, materiales, profe. muy bien. La ¿Y forma en qué que se se tiene? va a transportar, por decirlo así. Ujú. Internamente en la obra. Muy bien. Después, La forma de almacenamiento de los mismos. sí, perfecto. Y después, De la empresa que va a proveer esos materiales. ujú.
Bueno, ahí está. Eso es todo lo que implica en materiales como segundo factor. El tercer factor Equipamiento. serían los Equipos. equipos. Sí. ¿Y cuáles serían esos equipos, por ejemplo? Las herramientas. Las herramientas. ¿Y Los qué más? andamios. Ujú. Las instalaciones Mm, y qué tipo de equipos se van a utilizar. sí. Si es Clasificar. que requiere de instalaciones complementarias para poder usar esos equipos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cómo se va a hacer el mantenimiento? Si se va a poner algún puesto para arreglo de esos materiales de repente ahí dentro de la obra o no. Esas cosas se tienen en cuenta dentro de este factor que son los equipos. Después, el cuarto factor sería la mano de obra en sí. ¿Qué tiene que ver eso? Si la mano de obra va a ser propia o va a ser de contratistas, ¿verdad? ¿Cómo van a alojarse? ¿Va a ser estos personales van a quedar fijos, algunos o todos ahí? Si es que se van a quedar, puede ser. O sea, es una situación que se da cuando hay obras en el interior, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su transporte en ese caso Sí, también? también, muy bien. También las categorías necesarias, o sea, qué tipo de profesionales son necesarios para la obra. O sea, plomero, electricista. Ujú. Sí mismo. ¿Quién me estaba hablando? Yo, ¿De quién Víctor, es esa voz? Víctor, Víctor. chiquitito. Ok, sí, ahí ya te veo. Bueno, eso. Después, el quinto factor, ¿cuál Movimientos. sería? Movimiento, muy bien. ¿Qué tiene que ver ese factor de movimiento, Parra? Ya que vos empezaste. No fui yo, profe. ¿Y de quién entonces esa voz? Yo, Mario. ¿Quién? Mario. Mario. ¿Por qué te confundo con Parra? Mm. No sé. Las voces están medio que iguales. A ver, Soledad todavía no habló, está ahí callada. Ahora que le veo, Sí, profe. muestra su tutela. A ella se me escucha mejor. Sí, ahí está. Sí, estabas hablando de los movimientos, ya serían en el tema de transportes horizontales y verticales. Eso no sería ya en la obra, ya sea de los materiales para tipo, si están en qué nivel, cómo alcanzar ese nivel, cómo llevar los materiales de un lugar a otro, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Todos estos factores hacen al funcionamiento ya de lo que es el obrador, ¿verdad? En sí, en todos los momentos o etapas de la obra, ¿verdad? Por eso es que habla de movimientos y los transportes tanto horizontales como verticales. Horizontales a nivel de piso, ¿verdad? Y verticales ya es cuando tenemos más altura, ¿verdad? No es solamente en un solo nivel, ¿verdad? Si son edificios en altura, ¿cómo se va a transportar los materiales que van a ir necesitando a medida que va avanzando la obra, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, es a los transportes, ¿verdad? Al traslado, ¿verdad? Cómo va a entrar, cómo va a salir, cuáles van a ser los controles, el transporte interno, ¿verdad? Dónde van a estar los depósitos de stock de materiales, dónde se van a copiar, ¿verdad? ¿Qué tiempo de espera tendrían los que son semi elaborados, o sea, quiere decir que se realizan ahí, ¿verdad? La circulación y el transporte interno también de las personas. Todo eso está dentro de movimientos. Y después el último factor, ¿cuál sería?
a ver un poco quién está ahí que todavía no habló. Hugo González. Ahora le estoy viendo y no le escuché todavía. El sexto sería de modificaciones, que sería lo que estaban hablando hace rato ya, que el obrador tiene que ser flexible para cualquier cambio que vaya necesitando la obra, Sí, muy de bien. acuerdo a la necesidad que vaya o las urgencias que vaya teniendo. Sí, Incluso así el mismo. cambio de material que vaya a tener ahí, si estaba diseñado, o sea, para cemento, por ejemplo, y después ya terminó la parte de cemento y tiene que cambiar a enduido. Y ese cambio tiene que estar, o sea, tiene que ser fácil de cambiar para continuar la obra. Así mismo. También ahí dentro de modificaciones y que sea flexible, ¿verdad? Eso también entra dentro del uso de las instalaciones, ¿verdad? Que esas instalaciones básicas sean versátiles, ¿verdad? Puedan cambiarse de acuerdo al andar de la obra. Por ejemplo, el sanitario, ¿verdad? Sanitario en una construcción de un edificio en altura, por ejemplo, se tiene que prever, ¿verdad? A principio de obra, sí va a estar abajo, ¿verdad? A nivel del suelo, en planta baja. Pero después, a medida que va subiendo, se tienen que prever, ¿verdad? Otros sanitarios más para arriba, ¿verdad? Porque hay que proveerle a los obreros de esos servicios básicos, ¿verdad? Que son necesarios, ¿verdad? Porque cuando tenemos un edificio así en altura, van a manejarse por la escalera, ¿verdad? Y van a estar trabajando ellos, qué sé yo, en el piso 14 y el baño solamente tienen allá en planta baja. Obviamente que las necesidades básicas de repente te atacan en un momento, ¿verdad? Que no da para aguantar y bajarte, ¿verdad? Todos esos niveles para irte corriendo al baño, ¿verdad? Entonces, eso hay que prever y eso también hace a que si no se tiene, ¿verdad? Cerca, un intermedio por lo menos, ¿verdad? Hace a que ocurran esos problemitas que a veces tenemos, ¿verdad? De situaciones así medio que argeles, ¿verdad? De malos olores, de encontrarnos con sorpresitas, así, ¿verdad? Ahí en algunos rincones de la obra, ¿verdad? Eso ocurre bastante, les cuento. Tanto así cuando no se le da la posibilidad de tener esos lugares y a veces se les da y por puercos igual hacen, ¿verdad? Eso también pasa, ¿verdad? Entonces hay que controlar siempre eso. Bueno. Ahí entonces están los 6 factores y si les pido para explicar algunos de los factores también ya saben cómo tienen que explicar o qué tienen o de qué trata cada factor. ¿Sí o no? Sí, Bueno, profe. no que no se olviden, ¿verdad? Después tenemos el tamaño del obrador. ¿De qué depende el tamaño del obrador? La cantidad de funcionarios. De la dimensión de la obra también. Personal. Muy bien, sí. De la dimensión de la obra y de la cantidad de personales que van a trabajar en esa obra, ¿verdad? De eso depende, está muy bien. Entonces, tenemos una pequeña regla, por así decirlo, ¿verdad? Que cuando tenemos un grupo de 15 personas trabajando en un lugar, se trataría de un obrador pequeño. Y cuando vamos de 15 a 60 personas, tenemos un obrador medio y mayor a 60 personas trabajando en un mismo lugar, ya es un obrador grande, ¿verdad? Esa es la regla que controla el tamaño del obrador. Después tenemos, como ya les había hablado o mencionado hace rato, el macro y el micro layout, ¿verdad? Que son las plantas. Layout es planta y macro o micro se refiere a que macro es una planta general, ¿verdad? Y micro ya es una, como su nombre indica, ¿verdad? Una planta específica, ¿verdad?
ya va así bajando la lupa a un ambiente específico del obrador, ¿verdad? Creo que Mario fue el que me dijo hace rato al principio, ¿verdad? Que había en el material, ¿verdad? Inclusive un esquema de cómo está organizado toda la obra. Eso es el macro layout, justamente, ¿verdad? Y después el micro ya es cada ambiente en específico, ¿verdad? ¿Cuáles son sus requerimientos de acuerdo a la cantidad de personas que van a estar trabajando ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es un ambiente así importante donde se tiene que tener en cuenta muchos factores? Los sanitarios, ¿verdad? Sanitarios, los comedores, las oficinas. Bueno, entonces esos son los, todo lo que tiene que ver con el obrador en sí, ¿verdad? Después vamos a entrar ya a las normativas de seguridad e higiene en el trabajo. ¿Cuál es el reglamento general, ¿verdad? Técnico para la seguridad, higiene y medicina en el trabajo? ¿Cuál es? A ver si alguien recuerda. Nadie. Yo adjunté ahí inclusive el decreto. Es el 14.390 del año 1992. Ese es el reglamento, ¿verdad? Sobre las seguridad, higiene y medicina en el trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos ese decreto, ¿verdad? Solamente que difícilmente nomás aquí se cumple, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos luego, en general, en ninguna obra, si ustedes visitan, no van a ver la figura de van a verle al fiscal, al residente de obras, ¿verdad? Pero no le van a ver a un técnico de seguridad, ¿verdad? Que es el que tiene que estar controlando que estos reglamentos se cumplan dentro de la obra. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente sobre este reglamento? Ahora para lo que nosotros estamos estudiando, que es la organización del obrador, ¿verdad? En el artículo 18 de este decreto habla sobre la superficie y ubicación, dice, ¿verdad? Para los locales de trabajo. Habla de una altura mínima de piso a techo, que es de 3 metros. Habla de un área en metros cuadrados que es de 2 metros cuadrados de superficie por trabajador, ¿verdad? Y eso llevado a cubicaje, ¿verdad? Sería un 10 metros cúbicos por trabajador que tiene que tener el ambiente que se va a diseñar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una altura mínima de 3 metros, una superficie mínima de 2 metros por trabajador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para diseñar las superficies de los ambientes, ¿verdad? Que se requieren para un obrador. Después, en la sección 2, en el artículo 31, habla sobre los dormitorios, ¿verdad? Que una superficie de cama para cada trabajador no tiene que ser menor a 4 metros cuadrados, ¿verdad? Con una altura mínima de piso a techo de 2,50 metros. Después los vestuarios. Los vestuarios tienen que tener una superficie mínima de 1,20 metros cuadrados con una altura mínima de 2,40. Después los baños. Acá importante, el tema de los baños. En el artículo 36 habla sobre los baños. Ahí tenemos que un inodoro es por cada 25 personas, pero hombres, trabajadores hombres. Y si hay trabajadores que sean mujeres o del sexo femenino, es un inodoro cada 15 personas. ¿Ok? No se confundan. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué les parece que les estoy diciendo eso? Para A no ver, equivocar el examen. para no equivocarse en el examen exactamente.
Muy bien, chiqui. Así mismo es. Porque en el examen yo les puedo pedir para que hagan el micro layout, ¿verdad? De un sanitario para una obra donde van a estar trabajando 150 trabajadores, ¿verdad? De los cuales 100 van a ser hombres y 50 van a ser mujeres. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a ver después en el examen si es que entendieron. Bueno, ahí también en el mismo artículo 36 habla sobre la superficie del box. Sepa lo que es el box, Gina. ¿Saben? A ver, Luz Medina. A ella también todavía no le escuché. ¿Qué tal, profe? Bien. ¿Qué es el box en un baño? El box de baño sería el cubículo en donde está la ducha. Muy bien. Y para el caso de este obrador, de lo que estamos hablando acá del inodoro, ¿verdad? De tanto, un inodoro por cada 25 personas si son hombres, cada 15 personas si son mujeres. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al box del inodoro. Muy bien, al box o el cubículo donde va a estar ubicado el vaso sanitario, ¿verdad? Que es el inodoro, ¿verdad? Entonces, ese cubículo, ¿verdad? Tiene que medir como mínimo, ¿verdad? 1 metro por 1,20 m. Y tiene que tener una altura mínima de 2,30 m. De eso habla el reglamento, ¿verdad? Ojo, ¿por qué yo le estoy insistiendo con eso? Uno, porque yo les puedo pedir que me hagan el diseño, ¿verdad? Del micro layout de un sanitario para una obra de tantas personas, ¿verdad? Primero eso, ¿verdad? Segundo, yo les puedo preguntar en qué artículo del decreto número 14.932/92 habla sobre los sanitarios para un obrador. ¿Sí o no? Bueno, entonces, Sí, fácil Se son los entiende, números, profe. ¿verdad? Fácil son los artículos. ¿En qué sección? ¿En qué artículo? ¿Verdad? ¿De qué habla el artículo 36? En el 36 habla sobre los inodoros. En el artículo 37 habla sobre las duchas y lavabos. ¿Qué pasó en los lavabos, Gina? A ver si se acuerdan. No, yo todo tengo que preguntarle así porque desde la última clase en la que se olvidaron, ¿verdad? De lo que es un relevamiento. ¿Dónde está el personaje este? No vino, ¿verdad? No está hoy. El responsable por el cartel que hizo Gaby. No está, no le veo, Gina, acá en la lista de conectados. Mario, Nati, Marcos. Entró Haisan al final. sí, profe, hace rato ¿Y ya. por qué no te veo? Y tengo que hablar para que aparezca mi cámara en tu ¿Y presentación. por qué no hablas? ¿Por qué no saludas? Y porque estaba... Acá veo. Porque estoy Argel. ¿Eso quieres decir? No, claro que no, profe, porque estaba explicando y no te quería interrumpir. Mm. Y cuando preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué vos no hablaste ahí? Y porque mis Otro. compañeros se adelantaron. Te voy a creer. Voy a fingir que te creo. No te estoy viendo. Veo todo negro acá. Se abre un cuadradito acá todo negro. Dice solamente Haisan Bayoto. Y no te veo. ¿En serio? Yo Sí, te prendí en mi cámara. serio. ¿Verdad? Tu ¿Y cámara ahí? está prendida. Sí. No. Ahora desapareciste. Voy apareció Rolando ahí en el lugar tuyo. Está prendido, profe. Ah, ahora ahí apareciste. ¿Estás con anteojo? Sí, profe, ¿Desde hoy estoy cuándo? usando. Hoy. Ah, ya. Y Parra sí que está en medio de la oscuridad.
Siempre en la oscuridad, profe, ¿Por qué? Un poco. porque da más gusto. Más justo. Otros que todavía no me hablaron y no me saludaron, aparte de Haisam, son acá por orden: Vanessa Cantero, Samantha Silva, Oscar Bravo, Marcos, alias Harry Potter, Luana Fernández, que fue la que me escribió en el grupo, que ya me dejó lo de mal humor. Hola, profe. Después, Javier habló, algo dijo, no me acuerdo qué, pero algo dijo. Axel tampoco me saludó, otro maleducado. Y así, esos. Esos no hablaron todavía. Hola, profe. Hola, ¿quién me saluda? Marcos. Marcos. ¿Y por qué no te veo? ¿Te aprendió, profe? No sé. Enseguida te va a aprender seguro. Ahí, ahora te veo. Al lado de Haisam. Hola, profe. Personaje. Qué ganas ustedes de ponerme de mal humor, ¿verdad? Son especialistas luego en eso. No pueden luego. Claro que no. Sí. Para que no nos olvides, profe. Ah, sí. Para O empezar, para empezar en tu para- semana, profe. sí, qué bien. Mi semana empieza luego con broche de oro ya luego. Cuánto chico 4, ¿verdad? Sí. Queríamos probar las clases virtuales con Bien, bien Ah, sí. picanchi el otro lunes, profe. Sí. Casi colealmente les dejé plantados. Después no me dije, "No, mientras que me iba a playar bien. Voy a descargarme ya". Pues, Profe, ¿qué va? ¿Quién me habla? pero muy entretenido Rolando. Rolando, ¿qué pasa, Rolando? Muy entretenida la clase, no nos dimos cuenta que ya casi son las 10. Ah, mira un poco. Qué Muy qué rápido pasó bárbaro. la hora, Con eso profe. me está diciendo, chau, ya, andate, ¿verdad? Eso es lo que me Ni no querés nos decir. dimos No, cuenta. ¿Eh? te digo nomás que da gusto la clase porque ni sentimos que pasa rápido. Sí, Sí, profe. seguro. Seguro. Me quieren hacer guau, ¿verdad? Ah, lo que estaba diciendo antes que me olvide, ¿verdad? Y que me están desviando y nada del tema, ¿verdad? Es que el hecho que me pusieron de mal humor puede tener dos consecuencias, ¿verdad? Uno, y el principal, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Es que el examen puede ser bien agradable. Así como fue agradable la total desconsideración que tuvieron hacia mi persona y mi materia. Pero ya para que nunca más se olviden. Y no es lo porque soy yo. A cualquier otro profesor no le va a gustar que le hagan lo que me hicieron hoy, ¿verdad? Y yo les estoy retando a ustedes, pero ya me quejé ya también en la coordinación. No de ustedes, pero del profesor responsable de la otra cátedra, ¿verdad? Porque no, no me parece correcto lo que hizo. Y es, como les dije, una falta de consideración y de seriedad también para con la otra persona, que en este caso soy yo, ¿verdad? Pues podía ser cualquier otro profesor. Sí, pero no está bien. Y con ustedes me enojé porque ninguno de ustedes fue capaz de defenderme, ¿verdad? Defenderme en el sentido de, ¿verdad? Por lo menos pensar así, pero tenemos otra materia, profesor o profesora fulana de tal, ¿verdad? Usted habló con la otra profesora o profesor, ¿verdad? Eso nomás lo que ustedes le hubiesen dicho, ¿verdad? Bueno, sí nos damos cuenta la seriedad de la otra persona. Bueno, después hablamos de
del artículo 36 para el inodoro, artículo 37 para las duchas y lavabos, que le estaba preguntando si saben qué para lo que es un lavabo. A ver, Haysam. Chico 4, ¿Y Jacobo Marcos. dónde se lava las manos, profe? ¿El lavatorio? Muy bien. Bueno, y en el artículo 34 dice, ¿verdad?, que es un lavabo por cada 25 trabajadores. Y la ducha es una ducha cada 10 trabajadores. ¿Ok? No se olviden de eso. Después, en la sección 5 de los locales provisionales para un obrador, tenemos en el capítulo 13 de la organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo, ¿verdad? Eso les dejo como tarea para que lean y estudien para el examen, ¿verdad?, del próximo lunes. Ahí yo les adjunté entre los materiales, ¿verdad?, el reglamento, ¿verdad?, para que puedan leer el reglamento completo. Entonces pueden leer completo ahí. Está ese, después no me van a poder fingir demencia, ¿verdad?, que no sabían, no conocen, no vieron, nunca no encontraron ese decreto en internet. Y no hace falta que busquen, ahí ya está, ¿verdad? Ya está entre los materiales, está como prueba eso ahí. Entonces tienen que saber usar. Después, en el segundo material están los ejemplos de cada área, ¿verdad?, que tienen que tener en cuenta para prever y disponer dentro del obrador, ¿verdad? Está el plano del macro layout, ¿verdad?, que decía Mario, ¿verdad?, donde habla sobre la planificación del cantero, cómo tiene que ser, ¿verdad?, su logística, ¿verdad?, interna y externa, ¿verdad?, que es lo que ya hablamos ya no voy a redondear porque ya estuvimos hablando bastante sobre eso, ¿verdad? Otra vez está todo el tema del movimiento, sobre el flujo de entrada y salida, la flexibilidad, la integración de los lugares, el uso del espacio, ¿verdad? Eso estábamos hablando bien según las reglas, ¿verdad? Después, la seguridad, ¿verdad? Y cómo se va a ir organizando de acuerdo a que va avanzando la obra. Después los lugares, ¿verdad? El espacio para el corte y doblado de varillas, ¿verdad? Un espacio preferiblemente techado, ¿verdad?, donde están bien organizadas ahí las varillas, y el lugar, ¿verdad?, o banco del armador donde va a ir armando sus estructuras, ¿verdad? Después el área de depósito, propiamente dicho, ¿verdad?, de los materiales brutos, ¿verdad?, que es la parte de arena, piedra, ¿verdad?, eso que está generalmente afuera, pero sectorizado, ¿verdad?, para poder tener un mejor orden. Y después el depósito en sí, cerrado, ¿verdad?, donde van a estar las herramientas y otros materiales que necesitan estar guardados, ¿verdad?, bajo techo y bajo llave, ¿verdad?, para que no se roben. Eso tienen que tener siempre en cuenta. Después las varillas, que ya vimos, ¿verdad?, que en su lugar, cerca del lugar de armado, ¿verdad? Los ladrillos, cuando sea el momento ya de la mampostería, ¿verdad?, dónde se van a copiar los ladrillos, cómo se van a copiar, que estén en orden, que no estén así todo un desastre, ¿verdad? Después el área de sanitarios, el área de comedores, las oficinas y el flujo del transporte, ¿verdad? Todo eso es lo que tienen que ver para la organización correcta de un cantero de obras. De eso se trata todo, y hasta ahí va a ser el examen, ¿verdad? Desde el principio, que es toda esa parte teórica, ¿verdad?, de cómo se forma la empresa, ¿verdad?, la empresa tradicional, ¿verdad?, en Paraguay, cómo es. Hablamos también de lo que es toda la parte de contratos, de los documentos de obra, de cómo se forma una empresa, qué es lo que se tiene en cuenta, cuáles son los tipos de, o sea, en qué nos basamos con el tema de a dónde tenemos que responder, ¿verdad?, a las leyes, a las normativas. Después, ¿qué más? Tema de trato de personal, motivación,
compra y acopio de materiales, todo eso, son cosas sencillas. No hay nada difícil ni nada de otro mundo. Entonces, hasta aquí con esto, nosotros terminamos toda esta primera etapa de la organización de una obra, ¿verdad? Y vamos a cerrar con el trabajo práctico, que se va a entregar después de acto seguido, ¿verdad? Vi de algunos grupos de esos 4 que ayer ya estaban, ¿verdad?, en la plataforma, porque creo que hoy subieron otros 5 grupos más, según lo que me aparece a mí acá. 9 me dice ahora. Yo ya puntué y ya vi 4 de esos trabajos, ¿verdad? No vi nada así extraordinario que me llame demasiado la atención. Entonces les pediría que trabajen un poquito más, ¿verdad?, en algo mejor. Yo sé que eso fue para mostrarme un primer borrador, ¿verdad? Espero que la presentación final, ¿verdad?, en la entrega sea buena, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya les dije ya. Yo les avisé, la señora, para los que tienen Palladio, la señora es muy, a ella se le tiene que graficar muy bien todo, ¿verdad? Tiene que estar muy bien explícito todo lo que están proponiendo para que ella pueda entender. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, la forma de presentación por eso es muy importante para esa parte, para ambos casos luego, ¿verdad? Pero más para el caso de esta señora, ¿verdad? Y más todavía en lo que se refiere al espacio de la cocina, que es lo que a ella más le importa, ¿verdad? Esa área es la que ella quiere tener bien así, ¿verdad? Cómo lo que va a hacer, ¿verdad? Es lo adecuado, es lo cómodo para ella o no, ¿verdad? Eso es lo que a ella le importa bastante, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Eso es lo que les voy a decir así de buenas a primeras en cuanto a lo que vi, ¿verdad? Porque lo que vi, hicieron así muy así en general, no hay nada así muy específico todavía. Algunos tienen así medio que determinado, ¿verdad? Pero no me dice mucho, no veo ese chan, ese, ¿verdad? Ese que me sorprenda, ¿verdad? Todavía no veo eso. Pero algo que a mí me sorprenda un poco y no sé si a ella le va a sorprender, ¿verdad? Bueno, pero a mí no me sorprende todavía, o sea, no vi ahí algo así tan, ¿verdad? O sea, y de San Carlos sí que no me dicen nada, porque de San Carlos solamente vi los relevamientos de lo que subieron hasta ayer, era eso es lo que yo vi, ¿verdad? No vi todavía propuestas, ¿verdad? A diferencia de Palladio, ¿verdad? Palladio ya hicieron algunas propuestas. Y eso, bueno, está, ya creo que es suficiente, extendí ya otra vez en el tiempo, entonces hasta aquí vamos. Les agradezco la paciencia y la participación de los que participaron. Y el resto, nos vemos el próximo lunes, que ya no hay pretexto. Ahí no me interesa ya. Es como les dije hoy en el mensaje. Si fuese el examen hoy conmigo, ¿cómo iban a hacer? Me iban a tirar la misma excusa de que viven lejos, que no sé qué cosa, bla, bla, bla. ¿Eh? No, profe, vamos a irnos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué mi enojo? Bueno, ahí nomás, para no extender otra vez de vuelta, ¿verdad? Y no rememorar mi mal humor. Entonces, nos vemos el próximo lunes, sí o sí, es el examen, el primer parcial. Entonces, estudien, repasen, ¿verdad? Y vengan preparados y como siempre les digo, ¿verdad? Atiendan bien lo que les estoy pidiendo en el examen. Solo eso. Si atienden y estudiaron o por lo menos leyeron, ¿verdad? O prestaron atención o participaron, se van a acordar de estas cosas que hablamos, que es todo lo que va a salir en el examen. No hay ningún secreto. Tienen por qué tener miedo. Bueno, y eso es todo. Nos vemos el próximo lunes entonces.